pasando esto. Vamos a escuchar. Furor en redes causó que el reportero cubano Bebecito convocara a cerca de 20.000 personas a un estadio en Estados Unidos, incluso suscitando actitudes en nuestro patio bastante desproporcionadas. Pero a nadie desencajó más el éxito del cantante que a nuestra tropa del odio miamense, para el cual sus entusiastas capitanes habían profetizado un estrepitoso fracaso. Frustrada la profecía y viendo que en el concierto no se gritaron consignas contra el gobierno cubano, ni se dijeron las palabras mágicas, dictadura, derechos humanos, presos políticos, etc., procedieron a sacar las más lógicas conclusiones. Bebecito es un agente de la seguridad, un caballo de Troya del comunismo pagado por el gobierno, un instrumento de colonización cultural para someter a Miami, el faro guía de una horda de ñángaras disfrazados que estamos invadiendo suelo estadounidense para anexarlo, para convertir la Florida en otra provincia de nuestra República Socialista. En definitiva, ¿qué es lo que molesta a nuestros entrañables odiadores? Pues en primer lugar, que a los inmigrantes cubanos que arriban a Estados Unidos se les olvide, aunque solo sea por el tiempo que dura un concierto, pagar el peaje ideológico. No hay derecho a vivir en democracia si no haces exactamente lo que esa democracia asume que debes hacer. Y por otra parte les molesta mucho también que se pueda hacer dinero allá sin entrar en el lucrativo negocio contra Cuba, porque, bueno, de hacer dinero se trata en el capitalismo. Y si alguien saca cuentas y ve que sin meterse con Díaz-Canel puede hacer sus tierritas, pues eso le mueve el piso a la industria ligera anticastrista. Porque es un negocio, una mafia articulada en el discurso contra Cuba y la revolución, pero que al final ha convertido esa causa en modus vivendi, en una forma de medrar, de llenarse los bolsillos. Y entre ellos mismos se acusan y se disputan fondos, porque no hay honor entre ladrones. Ok, esto lleva a que yo hable una hora de esto nada más. Esto lleva a que yo hable una hora de esto nada más, pero no voy a hablar una hora. Te voy a decir algo. Mira, voy a decir varias cositas. La primera, una discusión entre nosotros, los que vivimos fuera, que nos fajamos, que peleamos, que estamos aquí, nos llaman ñángara, que es como le llamábamos nosotros a los comunistas en Cuba en la época de los 60, los 70, los 80. ñángara, se le decía a los comunistas. Entonces nos llaman ñángaras disfrazados, que vivimos en democracia, pero que no queremos que otros puedan expresarse en democracia, que somos además un grupo de cubanos que estamos contra Cuba y, bueno, por supuesto el capitalismo, el dinero y demás. Yo te voy a decir varias cosas. Yo creo, porque yo llevo días hablando de este pequeño video de menos de un minuto que ustedes han visto que yo no quise pasar por alto y he seguido. Cuando yo a veces ignoro a la gente de Confilo, que es la dictadura, porque este para mí es muy importante. Es muy importante, te voy a decir por qué. De todo lo que yo he visto en Confilo, de todo lo que yo he visto en Confilo, de lo que yo he visto en Cuadebate, de lo que yo he visto a Lynn Rodríguez de Bribet, amiga de Díaz-Canel, de todo el engranaje de la dictadura cubana contra nosotros, contra el exilio. Probablemente este es el video más explícito, donde menos se han cuidado en caer un error, donde más han criticado abiertamente sin temor a ignorarnos como hacían antes. Y cuando tú sumas todo esto por un personaje cantante de canciones de malas palabras, a ti te llama muchísimo la atención. Porque cuando ellos dedican una columna entera de Cuba Debate, cuando el propio Díaz-Canel, sin mencionar a Alexander Otaola, habla de Alexander Otaola, tú sabes perfectamente que tienen que hacerlo, dibujan y desdibujan al personaje, porque en algún momento tuvimos en la piedra del zapato de la dictadura un Jorge Mascanosa, una Iliana Ros-Lehtinen, un Lincoln Díaz Valar, pero un espacio de vacío, una succión a la muerte de Mascanosa, por supuesto al retiro de Lincoln Díaz Valar, de Iliana Ros-Lehtinen, incluso un vacío político con la gente que nos representaba. Marco Rubio era un político en Miami, incipiente, joven, que todavía no se le tomaba de peso, ni por mí misma, porque todavía le faltaba aprender. No teníamos la representación que tuvimos fiera, estoica, aunque yo no estuviera de acuerdo con ella todo el tiempo, que significó en aquella época Lincoln Díaz Valar y Iliana Ros-Lehtinen, que la dictadura le llamaba la loba feroz, porque eran básicamente Lincoln e Iliana,
eran los dos parte de aquel exilio vertical, beligerante de los años 60, 70, 80, 90, hasta los 90. Entonces tuvimos espacio de vacío, ya no teníamos la radio de Miami con Armando Pérez Roura, con Agustín Tamargo, que tuvimos hasta hace par de décadas, y se hizo un vacío ideológico en el exilio de Miami. Yo lo viví, que es cuando yo empiezo a ver lo que yo le llamé melcocha de malanga. Y por supuesto tuvimos a Obama. Entonces, ¿qué pasa? Llega Alexander Otaola, un influencer que habla de farándula, que habla de los artistas, etcétera, etcétera. Y mucha gente, incluso de este exilio viejo, mucha gente, incluso yo, que me costó trabajo en un principio entender cuál era la tónica que traía un influencer que se ponía un turbante o que se vestía con unos pulsos hasta aquí abajo, y mis amigas me decían, tú tienes que oírlo, tú tienes que oírlo. Yo venía de Ileana Ros-Lehtinen, yo venía de Lincoln Díaz Balar, yo venía de Agustín Tamargo. Entonces, ver el tema político tocado sin que todo cambia y tú no te das cuenta. Y cuando mis amigas me decían, tú tienes que verlo, entre ellos la esposa de mi dentista, tú tienes que oírlo, y yo empiezo a escuchar, yo empecé a darme cuenta que Alexander Otaola estaba dando algo que no había, que estábamos vacíos, que ya casi no oía la radio, que yo estaba en Facebook nada más, era la única plataforma que yo tenía, y me salía constantemente aquel muchacho joven dando vueltas en aquella silla roja, y fue cuando yo aprendí que yo me estaba poniendo vieja. Literalmente lo comprendí, que yo me estaba quedando atrás. Y yo entro en YouTube y empecé, y hoy estoy, yo creo que como cualquier joven, en primera línea. Y Alexander Otaola, una cosa que no habíamos visto antes, sin ser político, siendo un activista desde redes, hablando de tantas cosas, empieza a llenar ese espacio brutalmente. Tanto que los políticos tienen que llegar a él para que le dé vista. Tanto que Donald Trump recibe a Alexander Otaola, pero no porque Alexander Otaola, Donald Trump recibe a Alexander Otaola porque alguien viene en su equipo y le dice, si tú quieres llegar a los cubanos de ahora, que no se parecen mucho a los cubanos de los 80, de los 90 y de los 2000, tú tienes que irte a las redes, y en las redes el tipo que está dando la voz entre la comunidad cubana se llama Alexander Otaola. Entonces, no solo esto, Marco Rubio ha estado con Otaola en el programa, María Elvira sale prácticamente del programa, Kevin Cabrera sale impulsado desde el programa. Entonces, la dictadura lo sabe, y Alexander Otaola empieza a tener unos espacios en la voz de la dictadura como la tuvo en su momento Lincoln Díaz Balar o Ileana Ros-Lehtinen o hasta el propio Jorge Mascanosa. Si explico si ustedes me entienden y yo lo logro explicar bien, se convierte Otaola en un individuo que está en la lista de terroristas, como estuvo Carlos Alberto Montaner, como estuvo Jorge Mascanosa, como estuvo Ileana Ros-Lehtinen, que aunque no estuvieran escritos en la lista, estaban en esa lista terrorista del discurso de la dictadura cubana. Entonces, literal. Entonces yo se lo entiendo. Yo digo, la dictadura no le ha quedado otra cosa que darse cuenta que se sustituyen estos líderes políticos que convocan a marchas multitudinarias en Miami, que convoca a los extremistas, a los qué sé yo, y vienen a hablar de Alexander Otaola. Pero fíjate cómo ellos han salido del personaje de Jorge Mascanosa, de los líderes, y ahora van a Bebechito, un individuo que hasta el otro día no querían poner en la radio cubana, un individuo que hasta el otro día es la incultura o la cultura de la violencia, y a esos que le dieron de lado, como al Tiger, como al Micha, como al Bebechito, como a Chocolate, porque esa es la música básicamente de la vulgaridad, no es Silvio Rodríguez con la poesía. Ahora de pronto con Filo le dedica un programa, y tú dices, no, están durísimos, pero durísimos. Ha habido una avanzada violenta de los últimos 3 meses, desde que ganó Donald Trump, desde que Donald Trump menciona a Marco Rubio, que es un político ahora de peso,
que ya llena ese espacio político que había de vacío, y ahora hay que imponer en la mafia de Miami la discordia, la disonancia, la histeria con el tema. El exilio no existe, el exilio fuerte murió, el que llevó a Marco Rubio donde está hoy. Es decir, una locura. El exilio que ha votado trumpista, que ha votado republicano, que ha votado por Donald Trump, que ha votado por Marco Rubio para que hoy Donald Trump lo nombre, que ha votado por María Elvira para que hoy María Elvira le toque por la espalda de los mojos y le diga, nos hace falta internet para Cuba, y salen los tontos, los pan con cebolla, la gente que no se conoce el contexto y dice, ay, pero si son 4 gatos, entre ellos salió el otro día la Clarita. Aquí nadie quiere ya consigna, aquí nadie, bueno, evidentemente hay una masa que de esto no sabe nada, que está ahí. Y que hay gente muy brutal, muy fuerte, que era muy radical, que quería guerra, por ejemplo, que ahora van a terminar hablándole a los pan con cebolla, que no son los I-220A, y aquí es donde yo necesito que ustedes me marquen la banderilla. Porque la única manera que nosotros tenemos de decirle a Confilo, lo que tú diste es una come mierdería, es que a partir de ahora tú no me vas a oír mencionando los I-220A, las personas que han llegado por la frontera, los que han llegado a trabajar, los que han llegado a aprender, como los tengo en este canal, los que conozco cuando veo en la calle y me dicen no tengo papeles, estoy aquí, los que vinieron a hacerla bien, a vivir en Estados Unidos, a hacer la casa de piedra, conmigo tienes todo mi apoyo. Absolutamente. Ahora yo te tengo que identificar de dentro de la masa, dentro de ese grupo donde está Cintumbare y donde está Bebecito, yo te tengo que identificar. Yo no puedo salir a buscarte. Tú te tienes que presentar. Cuando tú te vayas a Washington ahora el día 28 y tú te acerques a mí y me digas, I-220A, nos vamos a tirar la foto. Yo soy I-220A, pero estoy aquí, yo no quiero regresar, yo no quiero poner negocios en Cuba. Yo era una persona que sabía que vivía en dictadura. Lo he aprendido afuera. Yo en Cuba nunca dije una palabra, yo en Cuba nunca hablé en contra del sistema, pero lo he hecho aquí. Lo estoy haciendo aquí y sé que no puedo regresar. Tú mírame en Washington, búscame. Me voy a tirar la foto contigo y vamos a hacer el reto I-220A, que sabe a qué vino, que sabe a qué salió. El I-220A que gusta de América, el I-220A contra la dictadura. Con ese yo estoy. Ese no es al que yo le digo pan con cebolla, ese no es al que le llamamos pan con bistec, y voy a indicarle a mis amigos, a los influencers, que tenemos que hacer un reto, tenemos que hacer una batalla, tenemos que hacer un hashtag que le diga a los I-220A, a los que la dictadura se les quiere meter en la cabeza, Confilo, y otros que están en redes haciéndosele los que le interesa la libertad de Cuba, y otros que le interesa, pero que no quiere que seamos frontales y contemos la historia tal y como es, que tenemos que hacer un movimiento brutal para decirle a los I-220, esto no tiene nada que ver contigo, esto no tiene nada que ver con que tú no tengas papeles ni servicio ni permiso de trabajo. Yo quiero que María Elvira, por supuesto, entienda que no se le puede dar parole in place a todo el mundo. Simple y llanamente porque entraste y eres I-220A o I-220E, hay que darte parole. Niet, no. En chino, no. En ruso, niet. No. No es a todo el mundo. Es al que evidentemente se deslinde de esa crápula con mente vacía, de esa crápula, el calvo, te mando un beso, I-220A, de ese grupo de gente que quiere que a ti no te veamos. Tienes que deslindarte. Y cuando tú me encuentres en Washington y me digas, madrina, soy I-220A, no tengo papel, me hace falta, ahí estamos. Es más, yo creo, y yo creo que podría ser una buena alternativa, que hagamos una página, que hagamos algo para que los I-220A creen esa página que diga somos I-220A y estamos contra la dictadura, y que nosotros, tú, yo, los influencers, podamos demostrar, mira, estos son I-220A que se están comportando de esta manera en los Estados Unidos. Esta gente no puede regresar a Cuba porque esta gente está contra la dictadura abiertamente aquí. Míralo en Facebook, míralo aquí, míralo allá. Así como hay una página que se llama Palsaco para reportar a los represores, podemos crear una página para que los I-220A que se quieren deslindar, demostrar que podrían tener peligro. Si usted llega ante un juez y le dice, miren mi Facebook,
míreme esto, míreme lo otro, yo estoy contra la dictadura, yo fui a Washington, yo estoy en las manifestaciones, yo estoy aquí. Si yo regreso a Cuba voy a tener problemas, yo soy la primera que voy a salir y digo, yo doy testimonio de eso. El Calvo, y se lo he dicho al Calvo, del momento que tú tengas que ir a un asilo y te haga falta una cartica de alguien que diga, el Calvo es absolutamente abierto contra la dictadura, y si regresa lo van a tener preso, yo estoy ahí para dártela. Yo estoy ahí para dártela. Y sé que hay mucha gente que lo hará. Esto no tiene nada que ver ni con los I-220A ni con la situación que tú tengas. Esto tiene que ver con unas fronteras abiertas donde nos colaron, yo creo que pacientes psiquiátricos como hicieron cuando el Mariel, donde nos metieron a delincuentes, donde nos metieron a gente que son agentes espías y que vienen a hacer la labor. Espías que vienen a hacer la labor. Esos son a los que no les podemos dar ni un papel, ni un asilo cubano, ni una ley de ajuste, ni nada. Literal. Y ya están las claras vuelta loca porque cada vez que se me ocurre algo que puede decir para hacerse entender, pues ya tú sabes. Mira, cuando todavía no había I-220A, hace 4 años yo estaba diciendo esto. Una serie de muchachos que se han convertido en agentes del sistema, de empleados del sistema, sin que les conozco. Cuando fue a venir para acá, hace unos cuantos años, fue a la escuela para darle de baja a la hija. Y cuando llegó, la maestra que lo tenía que atender era del partido, muy revolucionaria. No, maestra, vengo a pedir la baja porque me voy a llevar a la niña del país. La maestra le dijo, papá, estamos muy contentos con eso. El partido y la revolución están muy contentos con que estos muchachos jóvenes se vayan. Esta persona se quedó así y dijo, pero ¿qué está diciendo esta mujer? Si éramos gusanos hasta el otro día. Y le dijo, claro, porque estos son los muchachos criados en la revolución, formados por la revolución completamente, son los que ahora van a salir y van a ayudarnos y van a regresar y van a venir a invertir en Cuba en algún momento. Le estoy hablando de hace 14 años. Ok, si yo te estoy contando, perdón, este video, algunos de ustedes se recordará. Los que están en esta peña desde el principio se acordará. Tú viste cómo tenía el pelo rojo, tú viste que estaba más joven. Es de hace 4 años prácticamente, me lo manda un amigo hoy. Y hace 4 años, justamente, probablemente no había llegado Biden en ese momento. No había llegado Biden, no estaban las fronteras abiertas, no existían los I-220A. Y ya yo estaba hablando de esos jóvenes, de la melcocha de Malanga, de la gente que llega a querer regresar a bla, ya lo oíste. Yo estoy diciendo esto desde que llegué a YouTube y no existían los I-220A. Lo cual, te puse el video para que te des cuenta que yo estoy hablando de este proyecto antes que existieran los I-220A. Esto no tiene nada que ver con el papel que tú tengas en la mano y tu estatus migratorio. Tiene que ver con un comportamiento. Porque ser exiliado es un tema de un comportamiento, es una actitud, no importa el tiempo que tú lleves fuera. Si tú llevas 3 días fuera, tú sabes por qué te vas, de dónde te vas, que hay una dictadura y no quieres regresar a ella. Y sabes perfectamente que hay que denunciarla, usted es un exiliado. Ya está. Porque allá afuera, sobre todo en TikTok, están todos los enemigos que ya conocemos, la Inclarita, el otro. No, porque ellos los que están es en contra de los recién llegados, los pobrecitos. No te me bajes con esa, que yo tengo prueba para demostrarte que yo estoy hablando de esto antes que existiera el primer I-220, antes que no se diera el parol, antes que las fronteras estuvieran abiertas. ¿Te quedó claro? Bueno, pues ahora ese video que tiene menos de 1 minuto y que está subido en el canal, yo quiero que tú lo compartas. Hazme el favor. Y cuando lo compartas, tú pones para que vean que los influencers cubanos no están contra los I-220A, están contra los que la dictadura mandó, que hace 20 años tenía el proyecto, que llegaran para hacer lo que está pasando hoy. Por eso quería hablar de Confilo. Y te juro que puedo hablar mucho más, pero tengo que continuar.